Los voy a invitar a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 14. ¿Tenemos un título? Los seguidores del Cordero. Apocalipsis capítulo 14. Hoy día iba a iniciar una serie acerca del Espíritu Santo, pero vamos a tocar este punto porque creo que es incluso una introducción a lo que vamos a seguir estudiando en nuestros siguientes estudios. Pero hemos estudiado quién es el Padre. Vamos a iniciar una serie acerca de quién es el Espíritu, quién es el Hijo, para poder confirmarnos en la divinidad de nuestro Dios, como dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, que desde la creación el Señor ha establecido su divinidad para que nosotros no tengamos excusa alguna de conocerla. Yo no estoy hablando de conocer la naturaleza no la podemos explicar, pero el Señor nos ha dado suficiente evidencia de quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ir estudiando a través de varios estudios durante varias ocasiones. Les podría decir hoy día que ya tengo unos 4 o 5 estudios preparados acerca de eso, y si es la voluntad de Dios, lo vamos a ir estudiando poco a poco. Pero en Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Vamos a leer el versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Nosotros encontramos que había un grupo, 144,000, que estaban junto con el Cordero. Habían tenido una experiencia directa con el Cordero pascual, el cual limpia y nos purifica de todo pecado. Manuelito en el primer estudio lo explicó detalladamente acerca de esto. Pero ellos tenían la experiencia del Cordero pascual. Eso quiere decir que estaban completamente unidos con su Salvador, y tenían algo muy peculiar en sus frentes. Tenían el nombre del Padre y el nombre de ¿quién? Del Hijo. Muy interesante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en todo el libro de Apocalipsis, nosotros vimos en un estudio anterior que los dignos de ser adorados es el Padre y el Hijo. Y la batalla que se va a librar en el tiempo del fin no es solamente quién controlas tu mente o mi mente, sino a quien tú adoras. Ahora, este grupo tienen una característica muy peculiar. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Este grupo van a seguir al Cordero a donde él va. Ahora, usted se dirá, bueno, tal vez yo no voy a ser parte de los 144,000, tal vez no va a estar vivo en ese momento, pero déjeme decirle, usted y yo tenemos que seguir avanzando en nuestra vida espiritual queriendo ser parte de este grupo. ¿Me están siguiendo? O sea, eso quiere decir de que usted, que hoy día está vivo, usted desea seguir al Cordero desde hoy día hasta que Él venga. Y si Dios no le llama al descanso, y si usted permanece en vivo, usted será parte de este grupo de los 144,000. No podemos decir, bueno, que Dios me lleve al descanso y yo no quiero llegar a ese punto. No, tenemos que querer, pedir, hacer, luchar para estar en ese grupo. ¿Amén? Ok. Aunque nos... Al aceptar el último mensaje de amonestación de Apocalipsis 14, desde el 6 al 13, están siguiendo al Cordero por donde quiera que vayan. Amén. Y ahorita vamos a ver qué significa eso de seguir al Cordero. Porque es detenidamente. Usted iba a decir algo, hermano. ¿Aún cuándo? Ahí se quedó. Digo, aunque nosotros ya
estamos en el pecado y hemos pecado, ellos son puros, limpios. Ahora, ¿qué es la experiencia que tenemos que estar teniendo hoy día? La experiencia de una virgen, la experiencia de seguir al Cordero hoy día. Usted no va a empezar a seguir al Cordero cuando ya llegue el último minuto y que concluya el plan de salvación. No, usted lo inicia ¿cuándo? Hoy día. Hoy día, ¿por qué? Porque usted y yo tenemos vida. Y mientras hay vida, tenemos que seguir al Cordero. Tenemos que hacer lo que el Cordero nos pide que nosotros hagamos en nuestra vida, que es deshacernos ¿de qué? Del pecado. Porque usted no va a llegar al reino de los cielos con pecado. Estamos purificándonos. Tenemos que ser purificados. Ahora, todo aquel que muera en la fe va a resucitar con el Señor y va a estar junto con los que están vivos para recibir al Señor. ¿Por qué? Porque tuvieron la misma experiencia, siguieron al Cordero a donde Él iba. Todo aquel que sigue al Cordero es porque quiere estar con el Cordero, porque desea que el Cordero, el Salvador, esté en uno. O sea, no queremos estar alejados de Él. Dios, el Cordero, no puede compartir un lugar donde nosotros no le seguimos y no le adoramos y nos vamos a vivir una vida de pecado. Hoy día es el día de la salvación, donde usted y yo tenemos que limpiarnos de pecado, arrepentirnos y seguir al Cordero, porque el Cordero de Dios es el que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. En Juan capítulo 3 versículo 15 dice que Él vino a este mundo no a condenar al mundo, sino ¿para qué? Para salvarnos. Y nosotros conocemos muy bien el texto de Juan 3:16. Ahora, querido hermano, el Señor desea que nosotros le sigamos, pero que tengamos la experiencia del Cordero, el Cordero que murió por usted y por mí para darme salvación. Cuando usted entra en esa relación con su Salvador, con el Cordero, usted desea vivir con Él, gozarse en Él, sentir la satisfacción en Él, tener la paz de Él, caminar con Él, sonreír con Él, día a día, todo el tiempo. Esa es la experiencia que tenemos que tener hoy día, mientras nosotros estamos aquí. Y si Dios nos manda el descanso, la tendremos por la experiencia por toda la eternidad, cuando Él venga y nos resucite para morar con Él por toda la eternidad. Ahora, ahí mismo en Apocalipsis 14, versículo 4, dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres. Vamos a aclarar un punto. ¿Qué es la mujer? ¿Qué simboliza la mujer? La iglesia. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? ¿Cómo llegamos a que la mujer es la iglesia? Yo estaba entendiendo de otra manera. Qué bueno que está aclarando eso. Ahora, fíjense, la mujer en Jeremías capítulo 6, versículo 2. Jeremías 6:2. Vamos a ver, apúntelo, haga su referencia, porque a veces mucha gente dice, bueno, la mujer es la iglesia, pero no tiene referencia alguna de la palabra de Dios, sino que está repitiendo algo que alguien dijo. ¿Cierto? Jesús dijo. Jesús dijo. El esposo de una mujer. Ok, dijo de la iglesia. Ahora, pero vamos a ver quién es la iglesia, quién es la mujer. Jeremías capítulo 6, versículo 2. Note lo que dice: destruiré a la bella y delicada hija de Sión. ¿Quién es Sión? Isaías 51, 16. Y en tu boca, ¿lo tienen? Isaías 51, 16. Estamos viendo quién es la mujer en el simbolismo del libro de Apocalipsis. En Isaías 51, 16 nos dice: y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. ¿Quién es Sión? El pueblo de Dios.
Ahora veamos 2 capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Quién es? En 2 Corintios 11:2. ¿Quién es la mujer? La mujer es la esposa del Cordero. Es Sión. Es el pueblo de Dios. Y déjeme decirle, el pueblo de Dios solamente hay uno. Y cada uno de nosotros tenemos que ser injertados dentro de ese pueblo de Dios. Dios ha levantado movimientos dentro del pueblo de Dios para dar un mensaje específico, un llamado de advertencia. Pero el pueblo de Dios, aquel que va a estar en pie en el tiempo del fin, dice que es la iglesia, la mujer, su pueblo, la mujer que usted y yo. ¿Me están siguiendo? Ahora, Dios no tiene, Dios posee una iglesia, pero no es una catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Eso constituye una iglesia. ¿Por qué? Porque la misma iglesia que existe en el cielo existe en la tierra. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios existe en el cielo y existe en la tierra. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo les enseñó a orar a los discípulos? Sea hecha tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. La iglesia de Dios en la tierra es una con la iglesia de Dios en el cielo. Los creyentes de la tierra y los seres del cielo que nunca han caído, constituyen una sola iglesia. Babilonia ha hecho muchas iglesias, porque es la madre ¿de qué? De las rameras. Pero Dios tiene una iglesia donde usted y yo tenemos que ser injertados. El pueblo remanente de Dios va a ser el pueblo remanente fiel que guarda los mandamientos de Dios. Tienen el testimonio de Jesucristo, tienen la fe de Jesucristo, conforme a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 y Apocalipsis capítulo 14. No es una denominación, no es una catedral, no es un edificio. Usted y yo somos pueblo de Dios, pero usted tiene que aceptar, entrar y pertenecer al pueblo de Dios. Dios no lo va a obligar. Ahora, eso significa una mujer. Regresemos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Este grupo de los 144,000 dice que no se contaminaron con mujeres. ¿Qué quiere decir que no se contaminaron con mujeres? Si la mujer es la iglesia, el pueblo de Dios, eso quiere decir que lo contrario, hay otros pueblos que está enseñando ¿qué? Con las doctrinas. Está enseñando falsas doctrinas. Está enseñando falsos enseñanzas. Que está yendo en contra de Dios. El día de ayer nosotros estudiamos acerca de la brutal persecución que se está librando hoy día en contra de la doctrina de Dios. La doctrina de Dios no es un credo de la iglesia. La doctrina de Dios es esto. Su palabra. La doctrina de Dios no es un credo, lo vuelvo a repetir. Porque hoy pareciese que todas las denominaciones quieren tener un credo. No. La doctrina de Dios es que su palabra. Y dice que nosotros tenemos que predicar esa doctrina a tiempo y destiempo y tenemos que permanecer en la sana doctrina. El que predica en contra de la palabra de Dios está predicando ¿qué? Una falsa doctrina. Engaño. Y estas mujeres dejaron el engaño y ahora viven en la verdad
en la doctrina de Dios. Dejaron de contaminarse. Fueron salvos. Por eso el gran engaño, ya con esto en mente, es que hay una iglesia apóstata y se le llama la ramera, porque predica falsas doctrinas. Y las falsas doctrinas es todo lo contrario a la verdad de la palabra de Dios. Así es. Ahora, dice aquí en el versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Qué significa ser virgen? ¿Qué significa ser virgen? Como dice ahí, no se contaminaron con otras. No se contaminaron. Ahora, eso quiere decir que usted no está viviendo en la contaminación. Que se guardaron. Escucharon la verdad y se guardaron. Vamos a verlo. Porque muchos dicen, bueno, en tiempo pasado, pues yo creo que todos diríamos que nos hemos contaminado de la falsedad que el enemigo y el engaño que el enemigo ha traído. Pero el Señor nos rescata y dice que cuando Él nos rescata, todas las cosas son hechas, ¿qué? Nuevas. Eso quiere decir que usted está transformado. Ahora, desde ese momento en adelante, usted tiene que dejar de contaminarse con el error y con la doctrina babilónica y con la doctrina pagana, con la doctrina que va en contra de todo lo que es de Dios. Cuando Dios nos transforma, nacemos de nuevo, somos recreados a una nueva vida. O sea, básicamente dice, borrón y cuenta nueva y de aquí en adelante eres nuevo. Hoy día existen operaciones donde una mujer puede ir a que le vuelvan a recrear ¿cómo se dice? El himen para poder volver a ser vírgenes. Ahora, en la vida espiritual, el Señor nos cambia y nos transforma. Y desde ese momento en que usted viene al contacto de la verdad, usted tiene que permanecer unido con Él para ser fiel a Él y no contaminarse con la falsedad. Ahora, una virgen es casta, pura, sin mancha. Ahora, noten lo que dice Tito capítulo 2, versículo 5. Tito capítulo 2, versículo 5. Ahora, recuerden que en lo físico también como en lo espiritual. Note lo que dice Tito capítulo 2, versículo 5. El esposo es ¿quién? Cristo, que desea tener una relación con su pueblo, con su iglesia, donde pueda ¿qué? Unirse en una relación matrimonial. Vamos a ir viéndolo. Tito capítulo 2, versículo 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada. Una virgen es una persona casta, que tiene que cuidar todo aspecto de su vida para que la palabra de Dios no vaya ¿qué? A vergüenza. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios es puesta a vergüenza, Cristo, que es la palabra, se pone a vergüenza. O sea, una persona casta es fiel a Dios, cuidando su forma, su manera de vivir en la casa, en el lugar secreto, y se sujeta ¿a quién? Al marido que es Cristo. Usted y yo básicamente se entrega completamente ¿a quién? A Cristo, a su salvación, a la vida, a la palabra. Y camina junto con Él en todo momento, llevándolo a honra y gloria. No poniéndolo ¿qué? En vergüenza. Porque hay ocasiones en que a veces nosotros creemos algo, pero hacemos lo contrario y dicen, mira, y se cree cristiano. ¿Quién es el que va a vergüenza?
¿Usted? No. ¿Va a vergüenza de quién? Del que usted declara que usted sigue, pero no vive con él. Por eso Dios compara el matrimonio como la iglesia con cada uno de nosotros. O sea, está bien como Dios, en su sabiduría, nos da el ejemplo, cómo nos compara. O sea, en el matrimonio debe de ser uno así, y ante los ojos de Dios y con Él, exactamente igual. O sea, porque por eso nosotros debemos ser sin mancha. Cuando conocemos el mensaje, tenemos que dejar de pecar, apartarnos de las cosas del mundo, mundanas, de no seguir tradiciones de las demás denominaciones que pisotean la ley de Dios. Noten, una persona casta, acabamos de ver, es una persona fiel. Una persona que honra al esposo, a Cristo, a Dios. ¿Cuál es el pecado que la mayoría de los cristianos cometemos o cometen continuamente en contra de Dios? Mal testimonio, carácter. Usted sabe que es el mandamiento que más quebrantamos. Es el que se encuentra en Deuteronomio 5:18. 5:18. Acuérdense, una persona virgen es una persona casta, fiel, pura, sin mancha. En Deuteronomio 5:18. Pero fíjate cómo dice aquí en el 5 que leyó, dice, buena, sujeta a su marido dice, a ser prudente, casta, cuidadosa de su casa. O sea, esta casa es templo del Espíritu Santo. Se refiere que esta casa tengo que consagrarla, tengo que santificarla, tengo que glorificarla para llegar a alcanzar la altura del conocimiento. Y ese es un punto importante, porque lo que acabamos de leer en Tito, capítulo 2, versículo 5, dice que cuida la casa. La casa, el templo es uno. Así es. Ahora, si Cristo no mora en uno, mora el otro. Así es, exactamente. Entonces, no incluso eso, porque dice que cuando desechamos al enemigo, ese enemigo se va. Pero de repente se acuerda que alguna ocasión moró en una casa, en un templo, y viene y empieza a mirar por las ventanas y mira que no hay nadie. Y va y se consigue a otros, ¿qué? 7 peores que él, para que mueren en esa casa. Usted tiene que permitir que el esposo, que es Cristo, more en su templo, en su corazón. Ahora, la mujer casta y virgen es fiel a Dios, porque en Deuteronomio 5:18 es no cometerás adulterio. Cuando nosotros abandonamos al Cordero de Dios, cometemos adulterio. Cuando nosotros seguimos un razonamiento humano, cometemos adulterio. Cuando nosotros seguimos credos, concilios, en primer lugar que Cristo, cometemos adulterio. Cuando no vivimos, como dijo la hermana, no vivimos conforme a su palabra, no damos un buen testimonio, cometemos adulterio. Cuando mentimos también, ¿verdad? Usted puede agregarle a la lista y a la lista y a la lista. ¿Por qué? Porque la conocemos muy bien. La conocemos muy bien. Ahora, esta relación que el Cordero quiere tener con nosotros es una relación de fidelidad. De fidelidad a Él en todas las cosas, en toda su palabra. Ahora, una persona virgen dice que también es pura. ¿Qué significa ser pura? Vamos a Salmos 24, versículo 3 y 4. Salmo 24, versículo 3 y 4. Noten, para que usted pueda entrar al reino de los cielos, usted tiene que ser una virgen casta y pura, fiel a Dios, fiel al esposo que es Cristo. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que ser fiel a Él en todas las cosas. Usted ya se lo sabe. ¿Qué dice Salmo 24, versículo 3? Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová?
¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién va a ir al reino de los cielos? Escuchen. El limpio de manos y puro de qué? Y puro de corazón. Una virgen que siga al Cordero. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. En pocas palabras, usted no ha permitido que su orgullo tome el primer lugar en su vida, sino que el primer lugar en su vida es ¿quién? Cristo, el esposo. Ni jurado con engaño. Miren, esto de no jurar con engaño, si usted regresa al Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, ¿es el 5? Bueno, el versículo 5 dice, y en su boca no fue hallada mentira, no fue hallado engaño. Apunte ahí al lado, 1 de Pedro 2:22. 1 de Pedro 2:22, no estamos tan lejos, va de ahí, vamos a verlo ahí, 1 de Pedro 2:22. Fíjense que es la misma característica de ¿quién? Del Cordero. Dice el versículo 22, el cual no hizo ni hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿De quién está hablando? De Cristo, Yeshua. Es la misma característica de Cristo. Acabamos de leer en Salmos 24, versículo 3 y 4, que el único que va a entrar al reino de los cielos, estar al lado de la gloria de Dios en su templo, son aquellos que permanecen fieles, que no han adulterado con doctrinas falsas, que han seguido completamente a Dios y toda su escritura, creyendo en Él y solamente en Él, y entonces no hay engaño, no hay mentira, son fieles y puros de corazón. Vamos a ver otro texto, Mateo 5:8. Nos vuelve a repetir. Y apunten ya leímos 1 de Pedro 1:22 también, ¿verdad? Mateo 5:8. Note lo que dice. Mateo 5:8. Y si voy muy rápido me dicen, porque Marito dice que cuando no uso PowerPoint voy muy rápido. Y ahora como no me están traduciendo puedo ir más rápido. Mateo 5:8. Bienaventurados. ¿Qué dice? Shalom. Bienaventurados. ¿Los limpios de qué? De corazón. Porque ellos verán ¿a quién? A Dios. ¿Limpios de qué? De la mente, del corazón, de su vida. Una virgen dedicada ¿a quién? A Cristo, al Cordero, a Yeshua. Fuerte para que te escuchen. Porque el engaño, la mentira inicia en la mente. Así es. Y el enemigo está tratando de controlar ¿qué? Hoy día ¿qué? La mente. Con engaño y con mentira. Estamos viendo miren, para mí esto es una bendición, ¿saben por qué? Porque el Señor me está mostrando la relación que Él quiere tener conmigo. Donde yo tengo que ser fiel a Él, pero yo tengo que darme cuenta que yo soy impotente, yo no tengo fuerza, yo no tengo poder para ser fiel a Él. Yo necesito ¿a quién? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en mi vida para que me den la fuerza. Pero usted y yo tenemos que entender que nosotros tenemos que dejar a un lado el orgullo y la suficiencia propia y decirle, Señor, yo no tengo poder, no soy impotente. Te necesito a ti en mi vida. Por eso yo decido ser fiel a ti y seguirte. Seguirte a donde tú vayas. Seguirte en toda forma, en toda manera y aprendiendo de ti día a día. Ahora, una virgen, ¿qué significa una virgen? Vamos a ver en Primera de Corintios, y nos estamos adentrando a algo maravilloso. Y querido Señor, sigue hablando en nuestros corazones. Amén. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 34. Así como en lo físico, en lo espiritual, necesitamos ser fieles
al esposo, que es Cristo. ¿Por qué? Por amor. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 34. Lo tenemos. Este texto se lo voy a dejar de tarea para que lo estudien bien, porque no lo voy a explicar, porque bueno, lo vamos a explicar, pero estúdienlo bien. Dice, ¿lo tenemos? Sí, amén. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella es la virgen. ¿Estamos? Ahora, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Noten, la virgen, la doncella, tiene cuidado de ¿qué? De las cosas del Señor, de Cristo. O sea, la virgen de Apocalipsis va a tener mucho cuidado de agradar ¿a quién? Al mundo. A Cristo. ¿De agradar a qué? A Dios. Tiene que tener mucho cuidado. O sea, vamos a ser cautelosos. No vamos a tomar un paso sin la voluntad de Dios, sin la sabiduría de Dios. Ahora, aquí nos muestra algo que dice, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para hacer ¿qué? Santa. Santa significa ¿qué? Apartada, dedicada a Dios, al esposo. Ahora, noten, en cuerpo y en espíritu. O sea, en cuerpo, ¿por qué? Porque su cuerpo es templo de ¿qué? Del Espíritu Santo, templo de Él. Templo de Cristo. En espíritu, ¿por qué? Porque su pensamiento y su razonamiento tiene que ser ¿qué? Como Cristo, siguiendo a Cristo, amando a Cristo. Gloria a Dios. Ahora, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. O sea, aquí está haciendo una diferencia de aquella doncella que sigue a Cristo, al Cordero de Dios, a donde Él va, y aquella casada que se preocupa más por agradar al marido de este mundo, que en vez de agradar al marido de ¿quién? Que es Cristo. Y cuando usted empieza a agradar al marido de este mundo, usted se olvida de Cristo y empieza ¿a qué? A buscar las cosas del mundo. Por eso esta es una virgen que no se contamina con las doctrinas falsas, con el mundo. ¿Por qué? Porque ha dejado el mundo para dedicarse completamente a Cristo, el novio, el esposo. Pero ¿qué de malo tiene? Que yo poquito haga esto. Tengamos cuidado. Tiene razón, está muy interesante este. Tengamos cuidado. Ahora, Isaías 62:5. Fíjense la relación maravillosa que Él quiere tener con nosotros. Dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa. Cuando usted toma esa decisión de unirse con Cristo, con el Cordero, con el esposo, fíjense lo que va a empezar a gozar en su vida. Va a tener el gozo de Él. Aun cuando esté en medio de la tristeza, usted tendrá el gozo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Que así sea. Aun cuando usted esté en la tribulación, usted estará en el gozo de Cristo. Así se gozará contigo el Dios tuyo. Noten, Dios el Padre y el Hijo se van a gozar en usted como usted se goza en Él.
Gloria a Dios. En la tribulación. En la tribulación. En el tiempo de angustia. En el tiempo de angustia. En la necesidad. En la miseria, en la pobreza, en todo. En lo que le falte. En la enfermedad. Hermanos, esta unión que Él quiere tener con nosotros desaparece depresión, ansiedad, ataques de pánico. Desaparece todo lo que el enemigo ha traído a través del mundo para que nosotros ¿qué? No nos gocemos en Él. No podamos estar casados con Él. No podamos estar unidos con Él. Nosotros tuvimos 4 estudios acerca del matrimonio. Y vamos a seguir estudiando acerca de eso también. ¿Por qué? Porque tenemos que tener bien en claro la importancia de nuestra unidad con el novio que es Cristo. Y que Él nos acepta aun cuando nosotros somos adúlteros. Y nos hemos olvidado de Él. Aun cuando usted ha fallado, Él lo acepta. ¿Por qué? Porque miren ahí, este es un paralelismo de lo que dice Juan capítulo 3, versículo 29. Juan 3, 29. Juan capítulo 3 versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues mi gozo está cumplido. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo vienen a gozarse conmigo. Porque yo decidí entregarme, casarme, unirme con el Cordero de Dios, siendo fiel a toda su palabra, siendo fiel a Él, siguiéndole a Él, dejando de mentir, siendo honesto, leal y honrándolo y respetándolo ante todas las cosas. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es de que usted y yo estemos unidos con Él en una relación matrimonial que no pueda ser destruida, que pueda durar por toda la eternidad. Ahora, en 2 Corintios 11:2, volviendo a la relación que Él quiere tener con nosotros en una relación matrimonial, en una relación de fidelidad, en una relación en la que le seguimos a Él a donde Él sea que vaya, como dice en Apocalipsis 14, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Noten, un esposo. Y usted y yo tenemos que presentarnos delante de Él. Y usted se presenta aceptando su invitación y creyendo en los méritos. ¿A qué me refiero yo con los méritos? Con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para darme vida. Porque yo estaba muerto en delitos y pecados. Cuando yo me arrepiento y confío en lo que Él hizo por mí, Él trae salvación, trae perdón, trae gracia, trae justificación, trae santificación, trae transformación. Y gloria a Dios por eso. Trae vida. Mire ahí Apocalipsis 19:7. Apocalipsis 19:7. Hay unas instituciones que Dios estableció desde la creación. Romanos 1:20 nos habla acerca de ello. En Génesis capítulo 1 instituyó, en Génesis 1:14, instituyó sus tiempos señalados, instituyó el matrimonio, instituyó el día de adoración.
Y el enemigo ha querido destruir cada una de esas instituciones. Las vuelvo a repetir. Romanos 1:20 nos habla acerca de lo que Dios instituyó desde la creación. Instituyó, Génesis 1:14, sus tiempos señalados, Moed, Moedim. Instituyó el matrimonio. Instituyó el día de la adoración. Y el enemigo ha querido destruir todo esto, pero Dios está en el trabajo de restaurarlo. Porque lo que se perdió en el Edén, Él lo va a restaurar en la tierra nueva y en los cielos nuevos. Lo va a restaurar. ¿Por qué? Porque esa es la esencia, el carácter de nuestro Salvador. Note lo que dice Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Qué es lo que tenemos que estar nosotros haciendo hoy día? Preparándonos. Preparándonos. Para ese encuentro. ¿Y cuál es la preparación? Acepte el llamado de Dios. Dedique tiempo a su palabra, oración, ayuno. Y si usted no tiene la fuerza, pida la fuerza, que el Señor la promete que se la va a dar. Va a dar su poder. Dios es maravilloso. Mire Efesios capítulo 5, versículo 30. Efesios capítulo 5, versículo 30. Efesios capítulo 5, versículo 30. Esta es la relación que Él desea que nosotros tengamos con Él. Esta es la unión, hermanos. Es maravilloso el grande amor y misericordia de nuestro Dios, su gracia, su justicia. Porque dice en Efesios capítulo 5, versículo 30, dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su iglesia, de su pueblo. Y fíjense cómo lo describe, de su carne y de sus huesos. Miren el versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El Señor desea tener una unidad en la que usted se pierda con Él. Gloria a Dios. Pastor, yo quiero leer porque el hermano, o no sé si que no lo tiene todo completo en la Biblia, Segunda de Corintios 11:2, perdón. Ajá, sí, ¿sí? Porque yo quiero leerlo más a profundo como está. Dice, porque os celó con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Y dice el 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y allá iba para tocarlo, fíjese, el Espíritu Santo nos pone en la misma sintonía, porque la unión que Cristo quiere tener con nosotros es completa. El pecado que nosotros cometemos, o bueno, yo lo voy a decir yo, que cometo, es la infidelidad, el adulterio con mi Dios. Porque noten lo que dice aquí en el versículo 3 de 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, de la fidelidad a Cristo. Ahora, el Señor no nos desecha por ser infieles. Note el versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. En pocas palabras, el Señor dice, mira, va a haber gente que va a decir que yo te rechazo porque como tú eres, porque eres infiel.
Y ahora ya he disuelto el matrimonio que tú y yo teníamos. Yo, el peor adúltero de esta vida, el peor infiel, esa es la realidad. El peor infiel, el Señor me recibe, me perdona día a día, el cual me restaura y me vuelve a aceptar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque a veces ponemos lo físico y cambiamos las cosas que la palabra de Dios dice, y el Señor no me rechaza, el Señor está aceptándome, está esperándome. Él va a restaurar todas las cosas. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21. Hechos 3, 19 al 21. Dice, versículo 19. Vamos a leer el 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Los profetas es básicamente el Antiguo Testamento. Que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos. Noten, no es solamente de ir a arrepentirse, sino que usted tiene que convertirse, aceptar, creer. Creer lo lleva a obedecer, a ser fiel a Dios. Usted puede ver en los estudios que tuvimos acerca del plan de la salvación. Para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Ahora noten el versículo 21, presten atención. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de ¿qué? De la restauración de todas las cosas. El Señor promete que todo lo que Él instituyó desde el principio va a ser ¿qué? Restaurado. El diablo dice, no, esas bendiciones que Dios dio en el Antiguo Testamento ahora son maldiciones. Óigame. ¿Usted puede creer eso? Cuando Él dice que va a restituir todo lo que Él instituyó desde el principio. Y todo lo que Él instituyó, sus tiempos señalados, el matrimonio, su divinidad, Romanos 1:20, y el día de adoración, Dios lo va a volver a restituir por amor a nosotros. Termina el texto. Ahí vamos, ahí voy. No me coma ansia, no coma ansia. Dice, concluye. Vuelvo a leer el 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Hay un tiempo señalado. De todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo, versículo 22, a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta. Fíjense, aquí no hay problema en llamarle profeta ¿a quién? A Cristo, porque aquí va a hablar de Cristo, de Yeshua. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y él habló todo lo que le reveló el Padre. Juan capítulo 1, versículos 17 y 18. Cristo reveló toda la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios te ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que tú creas en Él y no te pierdas, mas tengas vida eterna. El creer es obedecer. Primera de Juan capítulo 4, ¿qué? Juan capítulo 3, versículo 23. El creer es obedecer. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, el cual nos da que la vida, nos da
el pan, nos da el agua, nos permite que entremos por la puerta de la salvación, nos muestra el camino, nos muestra la verdad, nos da la vida eterna. Y hermanos, Cristo es el que desea unirse con nosotros en una relación que va a perdurar por toda la eternidad. Usted tiene que creer, obedecer a Dios y a su palabra, y solamente a su palabra, dejando a un lado ¿qué? Razonamiento humano, teorías humanas, doctrinas, credos humanos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos parte de su hueso, parte de su carne, parte de su mente, parte de sus pies, para ir guiándonos por el camino que Él nos ha enseñado, en una unidad por toda la eternidad. Gloria a Dios por su grande amor. Amén. Gloria a Dios porque el esposo viene. Amén. Salida a recibirlo. Gloria a Dios que ya me viene. Preparémonos, seamos fieles, tomemos decisiones concretas que nos lleven a vida eterna. ¿Para qué atesorar tesoros en este mundo? Empecémoslos en el cielo, hoy día, gozando de la vida que Cristo nos quiere dar, de despertarnos de esa muerte en delitos y en pecados. Él es el que nos lleva al arrepentimiento. Usted no puede hacer nada. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Y pondré, Ezequiel 36, 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor, y Él hará que andéis en mis estatutos, en sus estatutos, y guardes sus preceptos y los pongas por obras, que vivas conforme a ¿qué? A toda su palabra. Gloria a Dios por esa relación que Él desea tener con nosotros. ¿Ya no? Ok. Hermanos, Dios quiera, vamos a seguir estudiando al respecto de esto. Y vamos a ir ahondando más, porque esta relación que el Señor desea tener conmigo, con usted, es una relación que trae gozo, trae paz, trae alegría, trae satisfacción, trae contentamiento, trae amor hacia Él, amor hacia el prójimo, trae todas las bendiciones que el Señor nos dice en Gálatas capítulo 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas que no hay ley. ¿Por qué? Porque eso nos permitirá ser fiel a Él en toda su palabra. La ley no podrá señalar lo que es pecador, porque usted confiará plenamente en los méritos y en la vida de Cristo, que es una realidad en usted. Y ahora usted ya no vive para usted, sino ahora Cristo vive en usted, y lo que Él hace, lo hace en la fe en el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, Señor, gloria sea a ti, Señor. Te alabamos y glorificamos porque tú eres grande en amor y misericordia. Nos das invitación tras invitación para que respondamos a ella. Señor, somos impotentes, no tenemos fuerza, somos débiles. Pero en ti, Señor, podemos obtener el poder que deseas dar a nuestras vidas, para que nosotros podamos ser fiel a ti, para que tengamos el deseo de caminar contigo, el deseo de ser fiel a ti, de poder permanecer unido contigo por toda la eternidad. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti en todas las cosas. Y Señor, en nuestra debilidad, que tu fuerza pueda ser manifiesta. Permite que yo pueda menguar para que tú puedas crecer en mi mente, en mi corazón, en mi vida, para poder alabarte y glorificarte en toda cosa que yo haga, en toda cosa que yo diga, en toda cosa que yo coma, en toda cosa, Señor, que yo comparta con mi familia, en mi hogar, con mis amigos, con mis hermanos, con mi hermana. Señor, permite que todo sea para honra y gloria tuya. Gracias, oh Dios, por escucharnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por hablarnos.
Hoy día decidimos responder a ese llamado. Gracias. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Amén.